muy positivo, ¿no? Este emprendedor, generalmente joven, que está con esta idea, ¿no? de querer hacer, híjole, un chorro de cosas, desde un cuate que exporta camarones, ¿no? Gente que hace muchas cosas, y se acercaban pensando, oye, somos socialmente responsables, pero me llamaba la atención porque nosotros somos legales, pagamos impuestos, ¿no? Entonces somos socialmente responsables. Sí, pero no. Porque la responsabilidad social es mucho más que solamente cumplir con lo que pide la ley. Esa es como para mí la primera definición, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las definiciones? No hay una definición en general. La realidad es que nos ha costado mucho definirlo porque sí viene de una base de moralidad. Y quien estudió en filosofía o ética, esto de la moralidad a veces se vuelve complejo, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Pero ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Uno, que la responsabilidad social es ir más allá de lo que te pide la ley. Cumplir la ley es un básico, es el básico de la empresa, pero eso es ser legal. Ser socialmente responsable es cuando piensas de otra forma cómo puedes irlo mejorando. Entonces, una de las definiciones que nos gusta mucho es la Comisión Europea, que la genera en los años 90, cuando empiezan cada vez más a escucharse el término y entonces deciden ponerle pues, nombre y apellido a esto de la responsabilidad social. Y lo que me gustaría resaltar es que en todos los casos lo van a ver, hay un tema importantísimo de voluntariedad. Aquí es yo quiero ser socialmente responsable, nadie me lo va a obligar. Francia lo intenta en el año 2000, obligar a las empresas a tener prácticas de responsabilidad social, pero en el momento en que me obligan pierdo el gusto, ¿no? Y entonces eso tuvo que echar incluso para atrás la ley Francia. Entonces es un tema de voluntariedad y es un tema muy integral, ¿no? Lo vamos a ver en otras definiciones. Por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía, que es el CEMEFI, como lo conocemos, trae el término a México desde el año 98. En el año 2000 crea este distintivo que a lo mejor han visto que está en la revista justamente, que es el distintivo de empresa socialmente responsable. Filantropía es dar aquello que te sobra. Y hay un gran paso entre la filantropía y la responsabilidad social. Para ser filántropo uno tiene que querer a la humanidad, como lo dice el nombre, ¿no? Filos, amor, tropos, hombre. Tienes que querer al hombre, pero entonces solamente buscas ayudarlo. La realidad es que la responsabilidad social busca recibir algo a cambio. Y aguas, eso no nos hace malos, nos hace empresarios. Es una visión de negocios. Entonces a mí me tiene que dar algo a cambio. No necesariamente me va a dar dinero, pero me va a dar tranquilidad, bienestar, clima laboral, trabajo en equipo, ¿no? Como distintas consecuencias. Entonces, algo importante es que el CEMEFI se da cuenta que en México, y ustedes lo deben de saber muy bien, el 70% del PIB lo generan las pymes. Entonces, no se trata de que Bimbo y Lala y estas grandes empresas que empezaron hace 16 años con el distintivo, pues sigan haciendo cosas buenas. Se trata de que las chiquitas, aquel de la tiendita que contrata a 2 personas, también se sumen. Ese es un poco el compromiso de integrarse. Empezar a juntar a más pymes para que se sumen sin verlo como una inversión a largo plazo, como algo que, Bimbo está bien padre, ¿no? Hacen un evento cada año, el CEMEFI, para entregar los distintivos, y nos pasaba mucho que pues llegan Bimbo, Leomont, Lala, Walmart, a contar grandes prácticas. Tienen grandes prácticas de responsabilidad social y ambiental, sin duda. Pero pues una pyme los escucha y la verdad es que lejos de salir motivado, sale pensando, pues está bien padre, pero a mí me falta dinero, ¿no? A mí lo que me preocupa es pagar la nómina que sigue. Y justo lo que queremos es eso, que la pyme entienda que la responsabilidad social no es lo que haces con el dinero, es cómo haces el dinero. Y eso es súper importante, porque lo que queremos nosotros como consultores es que ustedes, empresas, generen lana. O sea, está en mi mejor interés que a ustedes les vaya bien. Lo que tengo que asegurarme es que esa lana la generen de maneras éticas, de maneras legales y de maneras inclusivas, ¿no? Que es como hacia dónde lleva esto. Y otro de los puntos a resaltar es que además es independiente del sector. Hay sectores a los que les exigimos mucho más que a otros. Un sector minero, por ejemplo. Ese tiene que ser socialmente responsable, le exigimos que sea responsable. Pero ¿y la papelería de la esquina no tendría por qué serlo? Pues sí, también. Y es más, hemos tenido desgraciadas historias como la de la lavandería que tenían encadenado una chica, pues uno hubiera pensado, es una lavandería, esa yo que le voy a preocupar, y vean la situación deplorable en la que estaban laborando, ¿no? Entonces, al final, eso es lo relevante de la responsabilidad social. ¿Por qué interesarnos en las empresas? Pues porque si las empresas fueran de parte de la economía, tendrían el grueso de la creación de riqueza. Y, por otro lado, el cambio que hagas en una empresa no solamente se hace en un país, se hace en todos los países en los que opera.
Eso para nosotros es súper interesante, ¿no? Países como Suecia, Walmart, o Ucrania, o Bolivia, ¿no? Son economías que si las vemos como una economía, pues por ejemplo el caso de Bolivia, sabemos que tienen serios problemas de distribución de la riqueza, que hay muy poquitos ricos, hay mucha gente, pero ¿cómo opera Apple? Opera igual a lo largo de todos los países en los que opera. Una de las prácticas que puso, voy a decir que de moda Apple, fue el cambio en sus empaques. ¿Se acuerdan cómo antes uno compraba una computadora y era saca la espuma por todos lados, el plástico ¿no? y luego le ponían otro cartoncito? ¿Y cómo es el empaque de una Mac? Abres la caja, ¡tarán! Es lo único que tiene. No lo hicieron porque fueran muy ambientalmente responsables, lo hicieron porque disminuyó el 70% de su espacio en la distribución. Podían llevar más a más lugares. Pero al final tiene algo importante. Tuvo un bienestar, acuérdense lo que les dije, es hacer lo mismo que haces, pero hacerlo mejor. Y entonces encontrar ese mejor, ¿no? Ejemplos de las grandes les podría dar muchas, pero también de las chicas. Las chicas tienen mucho compromiso, tienen mucha cercanía con la gente y eso ayuda a que tengan políticas que se ejecutan de manera mucho más rápida de entrada. No tiene que pasar por el director que lo firme para que lo pase el gerente, para que el gerente se lo pase. Una chica decide y se decide en el momento. Entonces, al final, esa es la razón por la que nos interesan las empresas. Claro que esas son las empresas grandes, pero reitero, ¿no? El 70% del PIB lo generan empresas pequeñas. Generan casi el 90% de los sueldos. Entonces, para nosotros es importante entender este impacto, ¿no? Pero al final, pues hay una realidad. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio último de ser socialmente responsable es un aumento en la reputación corporativa. Eso es lo que queremos. Por eso se hace el distintivo, porque nos distingue de empresas que no tienen estas prácticas. Esta herramienta que les muestro aquí se llama el RepTrack. Es del Instituto de la Reputación, Reputation Institute. Y lo que me parece muy interesante, a lo mejor no se alcanza a ver aquí, déjame ver si lo puedo hacer más grande, es el contenido de las variables con las que mide la reputación. Entonces, lo que pueden ver es que hay una parte que es de oferta, finanzas, ¿no? Eso pues, lo establece el mercado, la innovación, un poco es interior, pero vean estas de abajo. La forma en la que se trabaja al interior de la empresa marca la reputación que tiene la empresa. La forma en que se gobierna la empresa al interior también es parte de su reputación y la forma en la que es un ciudadano. Otra manera de llamar a la responsabilidad social es responsabilidad corporativa. En inglés así se le llama, Corporate Social Responsibility. Entonces, cuando te vuelves un ciudadano corporativo, tienes derechos y tienes obligaciones. Y tú como empresa tienes que aprender a jugar dentro de un marco de legalidad, pero para cada vez ser un mejor ciudadano. Entonces, esta herramienta, el Reputation Track, lo que hace es medir eso. Y mide variables como el cuidado ambiental que tiene una empresa, el tipo de crecimiento que se sabe que tiene. No sé, ¿alguien de aquí conoce a alguien que trabaje en Walmart? ¿Y qué piensa el que trabaja en Walmart de Walmart? Es una de las mejores empresas del país porque está comprometidos con varias cosas sociales, como la gente, como la economía. ¿Y él cómo se la pasa? ¿Cómo que? ¿Él en su trabajo le gusta? Pues no sé si le guste, pero es muy dedicado. Pues sí, dedicado es otra forma de decir, es muy negreado, ¿no? Básicamente. ¿Qué no pasa muy seguido? Que la reputación de la empresa es algo que pasa afuera. Y la verdad es que no es así, ¿no? La reputación es algo que se genera dentro de la empresa y es básicamente el ADN que uno transmite. Por eso es importante una herramienta de responsabilidad social. Les platico una anécdota, ¿no? Nos contaban un día que justamente para Walmart tiene sus ups and downs, ¿no? A veces todo el mundo piensa como Walmart muy bien, funciona Walmart muy bonito, luego pasa a Teotihuacán, descubrimos que pagan mordidas, Walmart muy mal, Walmart muy malo, y después otra vez empiezan a tener prácticas positivas. Y entonces en estos idas y venidas nos platican que un emprendedor social le platica a Walmart cómo podía hacer energía a partir del movimiento de los pies, pensando en que muy buena parte de su corporativo está todo el tiempo sentado, vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a hacer que se muevan, y en este hacer que se muevan tiene una externalidad positiva que es generar la electricidad. Pues todo estaría muy bien si la gente no pensara que está negreada.
Y a la hora en que le platican a los colaboradores, a un grupo cercano, uno de ellos les dice, ahora hasta la luz de mi computadora tengo que hacer. Pues sí, ese es el riesgo de ser socialmente responsable. Y esa es una de las razones por las que las pymes le tienen miedo a ser socialmente responsables. Porque esto es un tema de congruencia. Y la congruencia nos sale cara. Nos sale cara en costos a veces, como por ejemplo en los vasos que se vuelven sustentables, biodegradables o como lo quieran ver y que pues salen más caros, ¿no? Pero nos sale muy caro en reputación, porque yo no te puedo pedir que seas algo o que hagas algo que yo no soy. Es como ser un padre, ¿no? ¿Qué clase de padre puede decir no fumes y trae el cigarro en la mano? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno tiene que estar haciendo de manera constante. Y al final, lo que sí ve la gente es cuáles son esas empresas que nos inspiran y que nos parecen que tienen, que ven aquí, son el mejor índice de responsabilidad social. Pues al final, las empresas que conocemos tradicionalmente porque hacen responsabilidad social es porque sí lo cacarean, hacen un muy buen trabajo de comunicación, pero la realidad es que es algo integral y es algo cierto, ¿no? De esto, alejarnos del social washing es importante. No se trata solo de decir, miren todo lo buenecito que soy y por dentro no lo soy tanto, sino ser mucho más integral. Por eso, cuando trabajamos con pymes, nos gusta mucho ir muy lento. Yo no necesito que mañana cambies toda tu área de compras y ahora todos compren cosas verdes. No. Es más, tenemos clientes en construcción y hace poquito nos lo platicaban para desecho de aguas, que siendo muy sinceros nos decían, bueno, pues es que yo sí pago mordidas. Imagínense cómo me vería yo si les digo como, no, aquí eso no se puede hacer, así que a partir de mañana tú no pagas mordidas. Y entonces, ¿cómo? Pero, ¿no? Uno tiene que entender que lamentablemente vivimos en un país donde hay cosas que se tienen que hacer paulatinamente. Entonces, ¿cuál es el principal reto? El que el objetivo provenga de ustedes mismos, de las empresas mismas, y las empresas mismas nos vayan diciendo, hasta aquí es donde sé que puedo llegar. ¿Para qué te prometo si yo voy a sacar a todos mis colaboradores 3 veces al año a hacer voluntariado? ¿Cómo para? ¿De qué me sirve? ¿No? Ni siquiera estoy segura que me sirva de algo. Entonces, ese es uno de los principales retos. Dime. Ajá. Otra vez. Vale. Bueno, vi que estaba Grupo Bimbo en el segundo escalón y quería saber en qué se mide su índice de responsabilidad social, porque yo tengo otra visión de Grupo Bimbo. Platícanos tu visión, es interesante. Pues Grupo Bimbo, no sé si es el 80 o el 70% de su maíz y de su trigo lo saca de Estados Unidos cuando es una empresa mexicana, y lo que podía incentivar precisamente es la agricultura mexicana, que es lo que no están haciendo, y pues no me parece bien. Este índice en especial es un índice que se evaluó a través de una encuesta a consumidor final. ¿Por qué es relevante? Porque yo no sé si Bimbo sea o no sea, lo que sé es que Bimbo la gente lo cree. De Danone les voy a platicar un secreto. Bueno, ya ni tanto porque lo van a... ¿Ubican la campaña de Danone? ¿Qué hace Danone? Yogures. ¿Pero qué hace? Pues como bueno. Niños con cáncer. Danone solo donaba el 5% de su utilidad, de la utilidad, en un mes al año, en abril. Solamente era un mes al año. El impacto mediático que ha tenido va a lo largo del año. ¿Por qué Danone decide tomar la campaña? Porque el Danone en vasito, que era el yogur, y porque más es solo un producto, o sea, el Danone en vasito, iba de salida. La gente ya no lo compraba. Alguien dice como, oye, pues ya lo vamos a sacar, bueno, vamos a hacer algo, ¿por qué no le metemos una campaña social? ¿No? Al final es una herramienta, mercadotecnia social es una herramienta. Vamos a usarla y miren lo bien que les pegó, ¿no? Ahora, ¿qué quiero un poco resaltar? Estoy contigo, completamente. Deberían estar promoviendo la compra de maíz mexicano, ¿no? Sí, bueno, Monsanto, que es una de estas cosas que uno no sabe si son buenos o malos, ¿no? Creo que en el nombre llevan la penitencia. Pero la realidad es que la empresa, el fin último es generar ganancia. Por eso les decía, no se trata de qué haces con el dinero, sino cómo haces el dinero. Yo necesito que hagas dinero, pero vamos a buscar que lo hagas de la mejor forma posible. Muy probablemente, no tengo el conocimiento tan claro, pero muy probablemente Bimbo tenga importantes razones económicas de por qué no lo desarrolla aquí. Pero yo sé que desarrollan aquí mucha de la investigación con la que hacen el pan, por ejemplo. De hecho, muchas de estas empresas, incluso las transnacionales, en México tienen muy buenas prácticas. Nestlé es otra de estas empresas que tienen prácticas impresionantes en siembra, en agua. Es la primera planta
completamente sustentables, estos edificios LEED, no sé si los han escuchado, que son edificios completamente sustentables. La primera planta en México la tuvo Nestlé y es la planta con la que hacen el Nescafé en Chiapas. Ese es el tipo de prácticas que son completamente positivas. ¿Cuál es el punto de la responsabilidad social? El punto es entender que tenemos grupos de interés. Es decir, todo aquel que se afecta y es afectado por mi empresa, para mí es alguien que tiene interés. En inglés es más marcada la diferenciación porque el término para decir accionista en inglés es shareholder. El que tiene una acción, un share, que también significa que comparte. El grupo de interés se le dice stakeholder, que es interés. Entonces, hay un accionista que comparte mi beneficio, pero hay alguien que no comparte mi beneficio económico, pero que sí está interesado en él, como la familia de mi empleado. ¿Comparten económicamente? Pues comparten el sueldo del empleado, pero ¿le interesa que me vaya bien? Sí, sí le interesa. Retomando un poco el ejemplo de Danone, esta campaña que hicieron de niños con cáncer, llevan muchos años haciéndolo, me parece que ya llevan, cuando lo estudiaba, llevan 7 años, deben de llevar unos 10. Hace como 2 años hicieron la campaña, cada año las hacen distintas, y entonces esta se llamó Queremos más angelitos en la tierra, que también tuvo ahí como su impacto mediático porque era como muy emocional. Y lograron, a ver, déjenme les explico el modelo de Danone. Las mostradoras que están en los supermercados, esas no son parte de Danone. Reciben una comisión de venta, pero no tienen un sueldo. Ellas, las que están bien alejadas en término económico de Danone, llevaron a sus hijos disfrazados de angelitos porque quisieron durante el mes de abril. Ese es el impacto de comunicar bien lo que haces, pero de hacerlo de manera congruente. Porque si yo no estoy a gusto en la empresa, así tú me pagues por traer a mi hijo vestido de angelito, porque no creo en la empresa. Pero la responsabilidad social es justamente el ser muy congruente y que todos estos grupos de interés los tengamos mapeados para poder actuar de manera que lleguemos a lo que a mí me gusta mucho llamarlo el óptimo de Pareto, que es un punto en la economía en donde nadie puede ganar más sin afectar a otro. Entonces, tú me puedes dar más y no le pierdes, pues dámelo. Y ese es el punto. Yo no quiero que tú le pierdas. Yo no espero que la empresa pierda ganancias o utilidades por hacer. Necesito que gane. Y ese es el gran reto. Y además esto se hace en 4 pilares que son súper importantes a lo largo de la responsabilidad social. El primero de ellos es la vida interna. Decía mi madre, candil de la calle, oscuridad de tu casa. No puedes hacer nada si dentro de ti, dentro de la empresa, no tienes calidad de vida. Que eso no solamente es lo que conocemos como el área de recursos humanos o desarrollo organizacional, no solamente es que tengas un buen clima laboral, que estén entrenados, que los reclutes bonito, que les pagues como se debe, que tengas un contrato, que ya ahí empezamos como a sudar, ¿no? Porque ya tenemos que estar haciendo muchas cosas. También se trata de que los inspires. Y estos líderes inspiradores, y voy a tomar uno de los ejemplos, traemos aquí a alguien que está trabajando con nosotros, o que más bien es nuestro cliente. Esto de que te inspire, no saben cómo nos ha hecho sentir muy orgullosos justamente de Citelis, porque mucho de lo que hacen ellos es porque lo decidieron hacer. Yo se lo sugerí, ellos llegaron con la idea, de repente lo hacen y son unas ideas que inspiran al resto. Y de un comité que empezó hace 4 años o 3 años, un comité que eran obligados, así, obligadísimos. El dueño les dijo, tú y tú tienen que ir, ni modo. Hoy tenemos un comité con 12 personas, todas ellas viniendo voluntariamente, porque al final se inspiran. Eso es lo que queremos, que la calidad de vida ayude a inspirar al interior, porque es bien difícil convencer al otro que debe de trabajar horas de su vida para hacerme a mí rico. Entonces, para que él sienta que no me está haciendo rico, tiene que sentir que está trabajando por un bien común. Por eso Coca-Cola ya no vende refresco, ¿vende qué? Felicidad. Y si yo trabajo en Coca-Cola, estoy ayudando a llevar felicidad. Entonces, eso es hacia donde se está moviendo, ¿no? Esto en marketing le llaman el marketing 3.0. ¿Cómo estamos moviéndonos hacia el valor que ponen? Estos millennials que son un verdadero reto trabajar con ellos, pero parte de ese reto es eso, porque el millennial se necesita sentir inspirado y necesita sentir un propósito. Yo no vengo a cumplir un horario. Yo hoy sentí que hice algo. Y lamentablemente el trabajador pocas veces siente que hizo algo. Recientemente vi un gráfico con una encuesta y decía que el 1% de tu día te parecía que era satisfactorio. Imagínense eso.
El 1% de mi día sentí que hice algo que valió la pena. ¿Y el resto qué hice? ¿No? ¿El resto en qué se me fue? Eso es justo el reto en calidad de vida. Encontrar que cuando vengas a trabajar, en el momento en el que ya casi no se usa, pero que aprietes tu tarjeta y, ¿no?, de entrada, en ese momento te sientas inspirado a hacer algo porque la empresa te está dando las herramientas para hacer algo. Eso implica, les decía, ¿no? Me voy a ir como más rápido a estos puntos, pero pueden luego bajar la presentación, se las compartimos sin problema. En el tema del desarrollo del talento de entrada, el dejar de llamarnos recursos para que se nos olvide que es algo que usamos, gastamos, ¿no?, y el que sigue. Somos capital humano, somos desarrollo de talento. Y esa parte de no solamente es clima laboral, también es cómo lo comunicas, también son cómo se toman las decisiones, también es el tipo de capacitación que das. A mí no me sirve de nada, a mi empleado, que tú me capacites para dar mejores resultados. Capacítame para ser una mejor persona, porque esa persona es la que voy a ser el resto de mi vida. Y entonces las capacitaciones se están moviendo hacia allá. Te dan cursos de innovación. Claro, vas a innovar en el área, pero esa innovación es tuya, es tu cerebro, es el que estamos valorando. ¿Okay? Ese es uno como de los grandes temas. El balance trabajo y familia, que por un lado es la empresa, sin duda, pero la verdad es que el balance trabajo y familia empieza por uno. Empieza por yo, colaborador, diciendo, pues yo ya acabé, ¿no? El trabajo nunca se va a acabar, nunca. Entonces, a las 6 decir yo ya me quiero ir a mi casa porque tengo gente que ver. Eso es importante, que la misma empresa te lo respete y te lo fomente. Otro de los pilares, que ahorita me salté, pero es este de ética y gobierno, porque al final les decía, ¿no? Candil de la calle. Adentro mi gente a gusto, pero también mi gente recta y mi gente honesta. Y eso es justo lo que queremos, que en ética y gobierno sea un tema de alineación estratégica, es entender que el objetivo comercial de la empresa es el objetivo social. ¿Qué es lo primero que la empresa tiene que asegurarse? Pues de tener lana. Ya, si después con esa lana van a ir a plantar arbolitos, van a ir a hacer voluntariado, está muy bonito, pero primero tiene que asegurarse que hace lana, y el cómo hace la lana es importantísimo. Evitar temas de corrupción es una de las principales cosas que incluso en las Naciones Unidas nos fomenta, ¿no? El trato justo, respeto a los derechos humanos, ese es el segundo de los pilares. El tercero de los pilares es el manejo de la comunidad. Ahora sí, ya dentro estás bien, vámonos a ver qué hacemos afuera. Y ese hacer el afuera, el voluntariado es lo más común. Siempre vimos, y seguramente si están en una empresa más grande, han salido con sus camisetitas a plantar árboles todos, ¿eh? Bueno, eso no tiene caso. Sacar a 100 personas a poner casas, que nunca en su vida han puesto casas, pues probablemente las casas necesiten un ingeniero. También otro secretito, hay una fundación muy famosa que se llama Techo. Y al principio, voy a decir que al principio porque supongo que ya cambiaron las reglas, pero al principio tenían un ingeniero que llegaba a corregir lo que ustedes hacían. Ya te sentiste bien bueno porque ya fuiste a poner una casita, el ladrillito, ¿no? Bravo, bravo, la fotito, ¿ya? Ahora sí traigan a alguien que sí sepa para que construya las casas como se deben. Entonces, ese no es tampoco el objetivo. Yo siempre les digo que prefiero sacar a 3 personas de la empresa que hagan cambios estructurales en una asociación a sacar a 100 personas a que planten sus arbolitos, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo maneje, pero el tema de la filantropía, el voluntariado es el principal. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Hacia lo que llamamos la creación de valor. Entender que el valor es compartido. Y entonces, mi valor, el valor de mi empresa, solo tiene lógica cuando mi cliente genera valor y mi proveedor recibe valor. Entonces, al final somos un círculo. Y esta cadena de valor es empezar a jalarnos unos a otros para decir, oye, yo estoy haciendo esto y lo que podrías hacer es esto otro, ¿no? Muchas de nuestras pymes, muchas se acercan porque tienen un cliente grande que se los empieza a exigir, como Walmart, como Coca-Cola, como Pepsi, ¿no? Donde ya uno de tus cosas es, ¿y qué haces en el tema social? Entonces, si tienes el distintivo, ya alarmaste porque ya básicamente estás haciendo algo, ¿no? Pero se acercan para decirnos, oye, pues nosotros no tenemos nada, ¿no? Yo te puedo asegurar, y a todos puedo asegurar, que ustedes sí tienen algo de responsabilidad social. Solamente no le han puesto ese nombre. Porque muy pocas veces operamos sin ayudar a otros. Entonces, el que pagues legalmente, el que dones a una causa, eso ya es ser socialmente responsable. Lo que buscamos es que sea mucho más integral. El que te preocupe cerrar el agua cuando vas al baño, eso también es ser socialmente responsable, ¿eh? Entonces, depende mucho de cuál es tu cadena de valor y eso es algo muy importante. Y sobre todo, cómo incluyes a tus grupos de interés. Un ejemplo muy claro siempre es, dime qué tipo de empleos generas. No, pues yo tengo una telefonista, yo tengo además un recepcionista y tengo pues a mi secretaria. ¿Y esos qué hacen todo el día? No, pues llegan a las 9 y se van a las 5, ¿no? ¿Y qué necesitas de ellos? Pues que piensen y que sean organizados. ¿Necesitas que caminen? No.
¿Y por qué no contratas gente con discapacidad? No, pues porque es un choque cultural importante dentro de la empresa. ¿Lo es? Porque además, ¿qué creen? Que tienen un incentivo fiscal para hacerlo. Entonces, justo les decía, es hacer lo que haces, pero hacerlo mejor. Y entonces busquemos esas maneras en que puedes ir incluyendo a más gente, y además no tienen una idea de lo comprometida que es la gente que nunca ha tenido la oportunidad de trabajar cuando le das un trabajo. Pregúntenle al aeropuerto de la Ciudad de México. Porque los chavos que están ahí llevan años y no crean que ganan bien. Pero si no fuera eso, no recibirían nada, ¿no? Entonces, eso es algo importante que incluye esto, ¿no? Cómo ves hacia afuera la comunidad. Y finalmente, el último de los pilares, pues es el tema del medio ambiente, que este más o menos lo tenemos más claro porque es el que más nos pega. Porque donde no me quede sin agua, sobre todo en Iztapalapa, no son clientes en Iztapalapa y es un problemón. De repente quedarse sin agua. ¿A qué se dedican ellos en su parte ambiental? Cuidan el canal nacional, que es el único canal que queda vivo en la ciudad. Y entonces hay una asociación, que eso es importante. Tampoco crean que ustedes son Superman. Entonces, hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo bien. Entonces, mejor súmense a algo que ya saben que jala, en vez de ustedes querer poner su fundación empresarial, eso, ¿no? Súmense a algo que funciona, porque créanme, las asociaciones hacen cosas bien padres, pero necesitan saber hacerlo. Siempre digo que no todos estamos hechos para sacar niños de las coladeras. Yo tengo una amiga que tiene una fundación, Pro Niños de la Calle, que literalmente saca niños de las coladeras. Y es un proceso muy largo, y es un proceso que incluye desde irte a vivir tú como el facilitador a la coladera para generar confianza, hasta poder replicar síntomas de abstención de drogas o de hecho drogas, ¿no? Pues no todos estamos hechos para eso. Pero si alguien no le da dinero a ese cuate nunca se va a ir a sacar a alguien a la coladera. Entonces necesitamos entender el valor de lo que nosotros sí podemos aportar para que alguien más genere a lo mejor ese último cambio. Finalmente, explicarles cuál es el punto de la responsabilidad social. Pues por un lado, eso les decía, es un tema de moralidad. Entonces se vuelve muy difícil decir, yo soy tan bueno que voy a decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Nadie se atreve a hacer eso. Por eso la responsabilidad social no es auditable. No van a escuchar nunca de un verdadero certificado. Van a escuchar de distintivos, van a escuchar de lineamientos, van a escuchar de sugerencias, pero no existe un certificado. ¿Cuáles son las cosas que intentamos hacer? Uno, que los que hacemos responsabilidad, o sea, las empresas que hacen responsabilidad social tengan una base mínima de legalidad, así minimísima, y sobre eso vayan construyendo. Y comuniquen de la misma manera para que ahora sí podamos comparar. Entre eso están los modelos de gestión. Y entonces tenemos 3 modelos de gestión en México que son como los más conocidos. El primero es el distintivo, que ya les platiqué. Este distintivo es una herramienta mercadológica completamente, o sea, tengámoslo muy claro. No intentan ellos ser otra cosa, pero es una herramienta que, ¿cómo funciona? El 30% del consumidor en México prefiere un producto que tiene el distintivo a uno que no lo tiene. Funciona. ¿Okay? Pero para que tengas el distintivo no solamente es, pues aquí están mis pruebas, tienes que haberlo trabajado y trabajarlo durante por lo menos un año. El otro es el distintivo del Pacto Mundial. La ONU, cuando se da cuenta que están muchas empresas haciendo cosas, deciden poner unos lineamientos básicos, que son los 10 principios de la ONU, que son, dentro de unos pilares que les platiqué, trabajo infantil, trabajo forzado, no corrupción, cuidado del medio ambiente, ¿no? Son 10 principios. Uno puede, como ente privado, decir, yo estoy cumpliendo con esos 10 principios, quiero que lo revises y una vez que lo revises y me digas, tienes razón, pueda usar tu distintivo, que es el distintivo del Pacto Mundial. Y el último, pues ya los conocen, los ISOs. Ni el ISO, que tiene toda la experiencia del mundo, decidió hacer un certificado. Hizo unos lineamientos. El ISO 26000 es un ISO de sugerencias para ser socialmente responsable. Pero al final no es otra cosa más que un modelo de gestión. Sobre esto, ahora, ya sobre cada uno de los pilares, eso sí podemos encontrar cosas, como el certificado, y eso es un certificado de auditoría de salud e higiene, de clima laboral, la IQ10, esa sí es más sobre trabajo al interior de la empresa, el ISO 14000, medio ambiente, o sea, ya hay, sobre cada uno de los temas, hay bastante forma de demostrar lo que estás haciendo, pero estos 3 son sistemas de gestión, y son sistemas de gestión importantes, mucho. ¿Qué es lo que hacemos? Hace no mucho me decía uno de los clientes justamente, como, oye, que ya nos educaste, dice mi jefe, porque pues uno se educa.
Se educa a cambiar la forma en la que piensas, a ser congruente en lo que haces, a evidenciar, ¿no? A comunicar, a hacerlo bien, a tener un reportito, ¿no? A eso se va uno educando. ¿Se vuelve uno el desagradable de las reuniones? Pues sí, también, ¿no? El que llega y, con que compraste un Isel. Sí, se vuelve uno un poco persona non grata. Pero al final, lo importante es que les demos opciones, ¿no? Lo que les decía, no se trata de llegar a levantar el dedo y decir, tú muy mal. Porque yo, Dil, tampoco estoy muy bien. Apenas llevo 3 meses sin fumar. Pero hasta hace un año, siempre les decía, yo sé que ¿no? me escuchan hablar y dicen, qué bárbaro, y salgo yo fumando. ¿No? Tenía que decir, ¿cómo? Pero no, que muy seante responsable. Bueno, pues algo malo tiene uno que hacer, ¿no? Área de oportunidad existe. Todas las empresas lo tienen. Lo que tenemos que entender es que no somos nadie para levantar el dedo y que levantar el dedo solamente funciona si estás dando una opción. Eso es lo que hace integrarse, darte la opción. Esto es donde estás mal, esta es la opción en la que podrías mejorar. Entonces, bueno, ¿con qué me gustaría cerrar? Uno, con que la presentación con más detenimiento la podrán bajar de ese link. Que le quiero platicar, que el objetivo de hacer esta plática es comentarles, pues uno, lo que hacemos, que conozcan más empresas el tema de responsabilidad social y que si les interesa el tema, por favor se pongan en contacto con nosotros. Nosotros retomaremos el contacto, aquí están nuestros datos. Ahorita voy con Ignacio, pero para que sepan. Porque vamos a lanzar un seminario de responsabilidad social. Es decir, creemos que esto es algo que se puede ir trabajando desde, justamente, bueno, dejen que, hoy esta tecnología de las fotos, les voy a cambiar. Queremos que seamos esto, intraemprendedores. No se trata de que ustedes salgan todos diciendo, ya, mañana dejo mi trabajo y no hago nada. No. En donde están, sean intraemprendedores. Se trata de llegar a pensar, ok, ¿cómo le podemos hacer para hacer las cosas mejor? Y entonces, este seminario lo que busca es justo eso, que los intraemprendedores, aquel que tiene esa cosquillita en su empresa, pues entonces sea el que busque cómo meter el tema de responsabilidad social y que no tenga que hacer una inversión de 70,000 pesos porque, ¿no? Porque al final lo que queremos es que más empresas se unan. A mí me conviene que sus empresas se unan con o sin mí. ¿Por qué? Porque este es mi planeta, en este vivo. Este es el país en el que convivo. Entre más gente se entienda las repercusiones de sus actos, pues mejor nos va a ir a todos. Entonces, lo que quería presentarles es ahora sí a Ignacio. Ignacio, por favor, bienvenido. Ignacio es publirelacionista, es el CEO de Cerna PR y nos va a platicar desde la perspectiva de la empresa cuál fue su beneficio de ser socialmente responsable, para que no crean que soy yo vendiendo mis piñas, ¿no? Ya tenemos a alguien que consumió la piña, que nos cuente de qué se trata. Por favor, Ignacio. Muchas gracias, Odil. Y bueno, si quieren me paso para acá. Y muchas gracias por la introducción. Y pues bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito, que también es la finalidad de esta plática, yo como pequeño emprendedor, cómo decidí emprender también o empezar a ejecutar acciones de responsabilidad social. Como bien comentaban en la introducción, soy el CEO de Cerna Group. Somos un conglomerado de varias agencias, una de comunicación, otra de relaciones públicas, otra de estrategias digitales y otra productora. Nosotros nacemos, vamos a cumplir 8 años en este mayo, y nacemos por la necesidad que muchos de ustedes seguramente tuvieron y la inquietud de querer hacer algo y empezar a ser mi propio jefe, ¿no? Entonces, literal, empecé en la sala de mi casa, solamente con un cliente, decidí renunciar a un empleo que tenía espectacular. Estaba como director de comunicación y relaciones públicas para toda América Latina de Grupo MOL, un grupo inmobiliario español bastante fuerte. Decido emprender mi propia agencia, empiezo a investigar cuáles son todos los lineamientos que tengo que tomar en cuenta para darme de alta y todo este tipo de cuestiones. Empiezo con un cliente y la agencia fue creciendo poco a poco. Hoy en día somos catalogados por la revista Expansión de las 5 mejores agencias de relaciones públicas en todo en México, y también nos ha merecido muchos y muy buenos reconocimientos el ser socialmente responsables. ¿Cómo empezamos esto? Sí, hace 8 años que empezamos, sí tenía esta cosquillita de cómo podría retribuir a las sociedades con las cuales me estaba interactuando, pero también hace 8 años no teníamos el conocimiento que expertos hoy en día nos ponen sobre la mesa, y en donde
En ese tiempo veía sí, socialmente responsable es solamente para las grandes empresas y es para dar cheques muy generosos a algunas asociaciones. Si es de, híjole, yo que no puedo ni siquiera pagar ahorita una buena oficina, ¿cómo puedo hacer una donación y hacia qué asociación lo tengo que hacer? ¿Cuál es el ADN o qué causa debo de adoptar? ¿Cómo lo voy a hacer? Como todo este tipo de cuestiones en donde no tenía tanta información a la mano. A paso del tiempo empezamos a informarnos, empezamos a llegarnos y acercarnos a expertos en el tema, en la materia, y también nuestros propios clientes nos lo fueron pidiendo. Hoy en día trabajamos, por ejemplo, con Grupo Gigante. Grupo Gigante nos exige a todos sus proveedores ser empresa socialmente responsable y adherirnos a Pacto Mundial de la ONU. Si nosotros no cumplimos con estos 10 lineamientos y demostramos estar adheridos a esta institución y a este organismo, simplemente no podemos ser proveedores. Y hacemos una cadena de valor totalmente. Cuando decidimos y cuando vimos las ventajas que íbamos a tener de ser socialmente responsable y cuando empecé a detectar de que no tenía que hacer donativos generosos, y en donde empecé y me ayudaron a descubrir que el ser socialmente responsable era trabajar sobre el ADN y rascarle a lo que tú estás haciendo desde tus adentros y el eje de tu negocio, el eje de tu acción. Por ejemplo, yo soy una consultoría. El capital con el que trabajo es el capital humano 100%. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en la Oficina de México somos aproximadamente 25 personas y todos son especialistas en comunicación, en periodismo. Sí fue de, ok Nacho, vas a ser socialmente responsable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir a plantar arbolitos como lo hacen muchos, adoptar alguna asociación, eso fue mi primera acción. Adopté una asociación para hacerle las relaciones públicas pro bono. Pero también empecé a descubrir un poco más que como trabajo con gente y mi tema es la comunicación, decidí emprender un tema de gente feliz trabajando. Y ese es el eje de mi responsabilidad social. ¿Cómo los estimulo para que sean felices? Tienen que venir contentos y claro, todo el mundo estamos inmersos en una ciudad que es caótica, en donde tienes que usar transporte público, en donde te atoras en tráfico, en donde de repente factores externos impiden o hacen que llegues de repente un poquito más de malas a tu lugar de trabajo. Pero cuando llegas a tu lugar de trabajo, que de verdad puedas tener esta aportación de calidad de lo que estás haciendo, de que lo hagas con gusto. ¿Cómo los estimulo? No solamente a todos estamos inmersos y cumplimos con un tema que nos exige la ley de seguridad social, Infonavit, todo este tipo de cuestiones. Ok, lo hicimos y lo hicimos con mucho trabajo y con muchísimos esfuerzos y bajo un esquema financiero que mi contador la verdad me ayudó bastante bien. Pero también decidí emprender algunas otras acciones para que sean felices, es de, ok, vamos a capacitarlos y vamos a estimularlos. Punto número 1, empecemos el tema de capacitación en otros idiomas. A ver muchachos, ¿a quién le hace falta el inglés? No, yo tengo un nivel de inglés muy bajo y todo esto, que además a mí me ayudaban para mis clientes, porque el tema de las relaciones públicas empezó a extenderse con la agencia hacia algunos otros países. Entonces es de cómo los capacito y cómo lo voy a hacer. Híjole, ¿cuánto tengo que invertir? A ver, somos más de 20 personas, ¿cuánto me va a costar traer un maestro? Todo eso. Ni siquiera tuve que invertir. Lo que hice fue salí a tocar la puerta y busqué a una escuela de inglés en la que pude hacer un intercambio. Ya no invertí y sí les estoy dando capacitación. Ok, de repente hay un tema de relaciones públicas de cómo se están haciendo en Asia y me enteré de un curso que estaba pasando bastante bueno en la India. Hice otro intercambio. Yo te hago las relaciones públicas en intercambio y tú me das un lugar en ese curso en la India. Perfecto. Y entonces puse a concursar a todos mis muchachos y la ganadora se fue un mes a la India. ¿Qué más quieres? Ni siquiera tuvimos que invertirle. Aunado a esto, todo el mundo ya estaba un poquito más sensible. Todo el mundo estaba un poquito más abierto a ser socialmente responsable y a estar felices. Tomando esa felicidad, y como bien lo comentaban, ya estábamos trabajando en un tema interno.
momento de ahora sí salir e impactar a los públicos y a todos los sectores con los cuales nos estábamos relacionando. Hoy en día, sí, ya nos damos el lujo, si quieren verlo de esta forma, de tener voluntariados. Trabajamos con Reintegra, que es un tema de reinserción social, en donde no solamente les apoyamos con un tema de las relaciones públicas, sino también vamos y nos involucramos con todos los niños y adolescentes que están en conflicto con la ley, para poder salir a hacer papalotes, para poderlos apoyar y que monten sus talleres de serigrafía, todos estos trabajos que están haciendo desde la fundación y que nosotros los podemos ir a apoyar con parte de voluntariado. Ok, este es un tema muy personal, siempre trabajo o selecciono los temas de niños. ¿Por qué tema de niños? Considero que pues, son el futuro de México, así de simple, ¿no? Y tenemos que intervenirlos también desde que estén pequeños y contribuir en un perfeccionamiento de sus conductas. Pero hay algunos que presentan algunas conductas que ni siquiera las pidieron o que ni siquiera las buscaron. Es por eso que también trabajamos hoy en día con Luz de Vida. Es una asociación que apoya a niños víctimas de cáncer. Entonces también vamos y hacemos voluntariado. Y les digo, eso se los puedo asegurar. Cuando de repente o vamos y hacemos una acción una vez al mes, yo no tengo que preguntarle a los colaboradores quién quiere ir y quién quiere colaborar con todos estos niños. Es simplemente todo el mundo está preguntando qué es lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Cómo los empecé a vincular con las asociaciones y a estimular para los voluntariados. Lanzaron una iniciativa en Luz de Vida en donde por cada 1000 tapitas, ¿sí eran 1000? Creo que sí, si eran 1000 tapitas, consiguieron que alguien les diera una quimioterapia para uno de los niños. Entonces lancé un concurso interno. Y entonces, tanto de la oficina de la Ciudad de México como de Puebla, que es en donde tenemos presencia, es a ver quién junta más tapitas. Y quien junte más tapitas, no solamente nos va a acompañar a que entreguemos todas esas tapitas, que juntamos más de 11,000, o sea, así fue como muchísimo, íbamos a llevarlo, sino que también detecté que teníamos que hacer cambio de equipos de cómputo. Y entonces, con mi equipo administrativo, detectamos en dónde podíamos comprar las 2 computadoras que teníamos que reponer porque estaban fallando de 2 ejecutivos. Y había una tienda departamental que por la compra de una computadora te regalaba unas bocinas o una televisión, algo así. Perfecto, levantamos la mano, fuimos, los compramos y el estímulo para los muchachos es de quien junte más tapitas se lleva o la bocina o la televisión. Ni siquiera le tuve que volver a invertir. Es algo que fuimos haciendo como muy, muy orgánico, porque también yo no contaba en ese momento con el recurso para poder hacer ese tipo de inversión, o estábamos destinados o estábamos empleando todo ese recurso hacia otros temas. Entonces se volvió de manera muy orgánico. Y cuando empiezo a escuchar los comentarios de todos los colaboradores, en donde salían literal a las calles con los hijos, la señora que nos apoya con la limpieza, por ejemplo, salía con sus nietas a la calle literal a juntar tapitas, y que de hecho la que ganó el concurso fue la señora que nos ayuda con la limpieza. Y en donde sí de repente llega, un lunes llegó con bolsas y bolsas de tapitas, que sí fue de, ay Cristi, ¿cómo le vamos a hacer para contar todo? O sea, sí es muchísimo, ¿no? Entonces todo este tipo de acciones me doy cuenta de que ya no las hacemos solamente para nosotros, sino las hacemos hacia afuera. Otro de los temas, y en donde sí, como pymes, nos conviene ser socialmente responsables, y esto lo podemos medir bien, bien fácil, que no somos la gran empresa, es una campaña que nosotros le llamamos consumo responsable, y en donde empezamos a eficientar los recursos que teníamos dentro de la empresa. No estamos usando la luz, apágala. Ya terminaste de trabajar, cierra tu computadora, desconecta. Vas a usar un papel de manera interna, tienes que hacer una impresión, recicla. Yo, que estoy al pendiente de esas cuentas, créanme que mis recibos fueron de así a así, pasaron en la mitad.
y por supuesto que una pyme nos beneficia y nos beneficia mucho. Pero también cuando decidimos dar ese salto, y por ejemplo, hoy en día que somos la única agencia de relaciones públicas adheridas al Pacto Mundial de la ONU, hoy en día las grandes empresas, las grandes corporaciones están viniendo a tocarnos la puerta. Oye, me enteré que tú estás adherido y entonces me interesa porque tus acciones, como bien lo comentabas, sí les interesa trabajar con las agencias locales hoy en día en este cambio estructural de todas las grandes empresas, de todos los grandes corporativos, les interesa apoyar el talento mexicano, les interesa apoyarnos y contratar a los nacionales, pero también les interesa tener ese respaldo o esa seguridad de que estás haciendo las cosas bien y que los vas a poder guiar por un buen camino, ¿no? O que los vas a asesorar de una forma realmente estratégica. Entonces, sí, también como pyme me ha traído negocio el ser socialmente responsable cuando no era el eje de mi acción. Y pues esto también es una invitación para que sí se acerquen a los expertos, sí reciban ese coaching, no tenemos que hacer grandes inversiones y sí podemos generar muchos grandes cambios desde donde estamos sentados, ¿no? Pues no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Pues ahora sí, disparen. Muchas gracias. Solo como un poco redondeando lo que decía Nacho, la verdad es que sí, creo que cuando les pedimos que hagan inversión en esto y les pides, o sea, justo, ¿no? Pero yo no tengo dinero para donar, pero yo no te lo estoy pidiendo. Es más, para mí sería un gran fracaso que todo lo que sacamos no tenga un retorno de inversión, ¿no? Y les decía, este retorno de inversión, hay toda una metodología que es el retorno de inversión social, no tiene que ser dinero. Muchas de las veces es ese tipo de mediciones. El compromiso, y ustedes lo saben si tienen pymes, que tu colaborador esté comprometido con tu sueño, importantísimo. ¿Cómo logras eso? Y eso solamente lo logras cuando lo sumas a tu sueño, cuando siente que está teniendo mucho más propósito que solamente venir a pegar la tarjeta, ¿no? De 8 horas. Y al final las prácticas que son posibles son muchísimas. En el tema ambiental, sin duda, por eso les decía que el tema ambiental es lo que más tenemos claro, porque entonces además más se notan los ahorros, donde más se nota la disminución en costos. Pero dependiendo de la empresa en la que estén o de la situación en la que estén, hay cambios que se notan importantes como clima laboral. Quienes han trabajado con 5 personas encerradas todo el día y donde no te lleves bien, donde te caiga mal el jefe, donde no, se puede volver un verdadero infierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Y tenemos clientes que nos lo han dicho, es que ustedes vinieron a cambiar la dinámica con la que trabajábamos. Porque sí, el comité, en muy buenos casos, se vuelve el buzón de quejas y sugerencias. Pero es un lugar contenido donde cuando tú dices, es que a nosotros no nos está saliendo la propuesta porque vamos a poner que el cuate que compra el material no lo está comprando a tiempo, pues este no es un lugar donde nos venimos a pelear, es un lugar donde te digo, ¿y cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar a que salga a tiempo? Pues es que a mí no me sale a tiempo la compra porque finanzas no autoriza el presupuesto. ¿Y cómo ayudamos a finanzas? Y al final se volvió el lugar donde pudimos empezar a desmenuzar muchos de los problemas de operación que no haces en otras situaciones. Porque además, algo maravilloso es que somos un agente externo. Nosotros no estamos involucrados en la operación. Entonces, para ellos es mucho más fácil llegar a platicarnos qué es lo que está pasando y se sienten mucho más apoyados que si le estás contando como de chisme el de recursos humanos o algo, ¿no? Entonces, esas son de las prácticas que probablemente más logremos. Les comentaba esto del seminario, si les interesa, bueno, estas son nuestras redes sociales. La idea del seminario es que nos reunimos una vez al mes, pero tienen un mes de consultoría virtual o a larga distancia para ir ejecutando cada uno de estos pilares que vieron son 4, se los voy como a recordar: la calidad de vida al interior de la empresa, la ética y gobierno corporativo, el cuidado del medio ambiente y la vinculación con la comunidad externa. Y además hacemos un último módulo que es para los modelos de gestión. Es decir, este distintivo que al final el 100% de nuestros clientes tienen el distintivo. ¿Por qué? Porque trabajamos con ellos a largo plazo. O sea, nosotros no creemos en recetas de cocina. Yo no creo en que lo que le funciona a Ignacio, le funciona a Citelis, le funcione a ustedes. No lo creo. Yo creo que cada quien tiene que tener su propia estrategia y eso es mucho de lo que hacemos. Es conocer muy bien cómo operan. Tenemos clientes en el sector de transporte, tenemos clientes en envíos, tenemos clientes en constructora, en cuidado del agua, ¿no?
tenemos clientes en muchos sectores. Entonces, eso por un lado nos enriquece, porque también hacemos mucha como vinculación incluso entre ellos. Y por otro lado, también nos ayuda a tener prácticas que van de lo que quieran, ¿no? Muchos mis amigos se burlan porque dicen, es que tú que siempre conoces a alguien, porque de eso se trata la vida, de no ser, no, yo no lo sé todo, pero conozco a quien sepa. Y entonces eso es lo que intentamos hacer en responsabilidad social, que yo conozco a Reintegra, por ejemplo, conozco a Luz de Vida, conozco a Tox, ¿no? Al final, este mundo, el mundo de la responsabilidad social, además, lamentablemente es muy pequeño. Los consultores todos nos conocemos. Hace poco tuvimos una reunión y alguien se reía porque salíamos todos a una foto y es como, miren qué banda tan socialmente responsable, porque éramos todos los consultores. Porque en este mundo ni siquiera somos competencia. El que a ellos les vaya bien significa que a mí me va a ir bien. Repito, en este mundo vivo y en este planeta habito. Entonces, esto es muy importante. Para nosotros, el que todos los demás se estén involucrando, el que haya cada vez más pymes, el que las pymes les vaya bien, eso es algo que a nosotros nos interesa. Y en esta nueva ola de... Doy clases en el TEC de Monterrey, creo que no se los comenté, pero doy clases en el TEC de Monterrey en preparatoria y en universidad. Entonces, también tengo muy claro cuál va a ser el colaborador dentro de 10 años, dentro de 5, ni siquiera digamos. Es más, doy clase en 7º semestre, sé muy bien a quién van a emplear ustedes en 2 años. Y ese chavo no le interesa lo que le pagues. Y ese chavo es bueno. Para que tú lo tengas, necesitas saberlo inspirar. Y ese chavo ya no se va a ir porque tú seas el más grande y el que mejor le vende. Se va a ir porque le inspira lo que tú haces. Y hoy los veo a mis chicos haciendo proyectos de becarios. Doy clase, evidentemente, de responsabilidad social. Y todos ellos están preocupados porque, oye, en mi empresa están haciendo... Es impresionante cómo eso los ha inspirado a seguir ahí porque ganan 4,000 pesos. Tampoco es como que se estén haciendo ricos. Pero para ellos eso, el saber que están siendo parte de algo más grande, de este bien común por el que todos deberíamos de preocuparnos, pues eso es lo que viene en la época laboral. Estas lluvias, estos tráficos están empezando a modificar por mucho cómo trabajamos. Tenemos que empezar a estar a la vanguardia, tenemos que empezar a ser innovadores. Y la responsabilidad social, por eso me encanta, porque se vuelve este eco paraguas donde todo lo que hagas en tu empresa está cubierto por responsabilidad social. Todo. Desde cómo pagas, qué compras, cómo contratas, cómo haces el dinero, cómo pagas tus impuestos, qué usas, todo está cubierto por la responsabilidad social. Entonces los invitamos a que se unan al movimiento, digámoslo así. No sé si alguien tenga alguna duda que quiera expresar en este momento. Quisiera hacer un comentario de lo que estabas diciendo ahorita, de los nuevos emprendedores. Gracias. Conozco muchos jóvenes con los cuales trabajo y hace poco platicando con ellos, porque marzo es uno de los meses cuando empiezan a haber aumentos en las empresas. Sí. Es cuando le aumentan el dinero a muchas personas, ¿no? Y le decía yo a un alumno, que es mi alumno y además trabaja conmigo, y le decía yo, pues tienes que ir haciendo carrera para que llegues a ser director. Dice, no, si yo no quiero trabajar corporativamente, yo quiero tener mi propia empresa, voy a hacer lo que yo quiera como yo lo quiera. Esa actitud, por eso es menester y es oportuno empezar a hablar de estos temas, porque es, digamos, que sembrar en ellos también esa posibilidad de poder desarrollar otras habilidades, no nada más la de su trabajo, y por eso es que en relaciones públicas o en los empleos ya está cambiando el perfil del empleado, y ya no es un empleado, sino es un colaborador, es un asistente que en poco tiempo va a ser tu jefe, sí. Seguramente. Sí, es muy cierto. Justo, imagínense, doy clases en el TEC de Monterrey, es como la cuna del emprendimiento. Y tenía un alumno de 16 años que les daba clase de economía, ni siquiera les hablaba de responsabilidad social, y no sé qué transpiró, que se acerca y me dice, oye, quiero preguntarte algo, porque voy a poner un negocio de importación de vinos. O sea, el chavo no tenía edad para beber y ya estaba poniendo un negocio de importación de vinos. Y queremos ser socialmente responsables, porque yo sé que tú haces eso, ¿no? ¿Qué hago? O sea, ¿qué es ser socialmente responsable? Pues, ¿qué es lo que planeas hacer? No, pues yo voy a traer los vinos de Italia, porque los vinos de Italia son buenísimos. ¿Está bien? ¿Lo podrías conseguir aquí? No sé, ni lo había pensado. Esa solamente esa acción, para él era un cambio en completa mentalidad de empresario, ¿no? Al final, creo que justamente por tema legal no lo pudo hacer, pero yo estoy segura que ese alumno y los como 130 que he tenido hasta ahorita
van a ser en 5 años diferentes gracias a que escucharon una maestra muy necia que les decía que no usaran las cosas como si fueran desechables. Y no solamente las cosas, la vida en general. Eso es muy cierto. Ellos van a ser emprendedores. Eso es muy cierto. También algo que les digo, porque también clase de emprendimiento es, no todos podemos tener nuestros propios emprendimientos. Lo que es importante es que logres convencer a otros de juntarse al tuyo. Y ese es el gran reto, ¿no? Y que estos chavos que con la mano en la cintura dicen yo pongo mi propia empresa, se unan a las empresas que ya existen. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aportarles valor. Y aportarles valor es difícil. Les repito, es un tema de congruencia. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Nada? Bueno, pues los invitamos a que tomen café y galletas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en el seminario. Les mandamos la información. Creo que ya varios están registrados. Y pues bueno, ojalá... los que llegaron después les comentaba que... pues no lo dije muy claro, pero... Integrarse escribe el suplemento anual de responsabilidad social para la revista Newsweek en español. Entonces trajimos algunos suplementos del año pasado por si los quieren llevar. Tiene todo un suplemento que es para que conozcan las prácticas de responsabilidad social, que además van desde equidad de género, cuidado del medio ambiente, inclusión de grupos vulnerables, ¿no? Lo que ustedes quieran lo podemos como meter dentro de responsabilidad social. Al final es cuidar al otro. Muchas gracias. Ay.